Señor, necesito que se mueva al asiento 32B, dijo la azafata con un tono cortante y firme. Tenemos una familia que necesita sentarse junta y su asiento es el único disponible. El anciano levantó la vista desde su asiento de pasillo, aquel por el que había pagado extra hacía meses, debido a una lesión sufrida en servicio. Reservé esto por razones médicas, dijo en voz baja, pero ella no cedió. Si no se mueve, no podemos cerrar las puertas. Así que se levantó, cojeó por el pasillo y se sentó solo entre dos extraños con dolor. 9 minutos después, la puerta de la cabina se abrió y el capitán salió. Lo que hizo a continuación cambió el significado de ese vuelo para siempre. Bienvenidos a Historias Agradecidas, donde se cuentan relatos de compasión y bondad. Descubramos qué sucedió realmente. El llamado de embarque temprano resonó por la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Denver. Apenas eran las 6:30 de la mañana, pero Frank Delaney llevaba más de una hora sentado en la puerta 27 con las manos entrelazadas, la postura erguida, una quietud silenciosa a su alrededor, que solo venía con la edad y la disciplina. A los 78 años, Frank se veía exactamente como lo que era. Un anciano con una chaqueta color canela suave, pantalones negros y zapatos de caminar desgastados. Pero si lo observabas el tiempo suficiente, notarías la cojera sutil pero presente, la rodilla izquierda rígida, el tipo de lesión, que no provenía de la edad, sino de la guerra. Frank había reservado este vuelo hacía 3 meses. Se dirigía a Annapolis, Maryland, desde Rock Springs, Wyoming, para ver a su nieta graduarse de la Academia Naval de la primera en la familia en usar el uniforme después de él. No se lo iba a perder. Y por eso pagó extra de su pensión fija por el asiento 14C, un asiento de pasillo en clase turista premium, con el espacio suficiente para las piernas para aliviar la presión en su rodilla mala. No era un lujo, era una necesidad. Embarcó temprano según su grupo de embarque, sin aspavientos, sin fanfarria. Solo un tranquilo gracias a la gente de la puerta, y una mano firme en la barandilla mientras avanzaba por la pasarela de acceso al avión. Cuando llegó a su asiento, se bajó con cuidado. Guardó su pequeña bolsa de lona debajo del asiento de enfrente, y exhaló. Fue un raro momento de alivio. Eso fue antes de que comenzara la conmoción. 3 filas más adelante, alguien llamaba a una azafata, una mujer de unos 30 años, uniforme impecable, sonrisa ensayada. Su etiqueta con el nombre decía Kayla. Se inclinó para hablar con un pasajero, luego tocó su tableta frunciendo el ceño. Y entonces se giró. Caminó directamente hacia Frank. «Disculpe, señor», dijo suave pero firme. «¿Está usted sentado en el 14C?» Frank levantó la vista y asintió una vez. «Sí, señora». Kayla se agachó un poco a su nivel con la sonrisa aún en su sitio. «Tenemos una familia que se separó durante la reserva, una madre con 2 niños pequeños. Actualmente están en 3 filas separadas. Su asiento, junto con los 2 de al lado, es el único bloque disponible donde pueden sentarse juntos». Frank frunció ligeramente el ceño. «Este es mi asiento asignado. Lo reservé con anticipación debido a una lesión de rodilla relacionada con el servicio». La sonrisa de Kayla no vaciló, pero hubo una pausa. «Entiendo, señor. Realmente apreciaríamos su cooperación. Es solo por este vuelo». Frank se recostó. El silencio entre ellos se hizo tenso. No intentaba ser difícil, pero había elegido este asiento exacto. Había pagado por él, porque cualquier otra cosa significaba 5 horas de dolor. Miró hacia la parte delantera del avión. La madre, sosteniendo a un niño pequeño, estaba de pie en el pasillo con otros 2 niños cerca. Luego miró sus propias manos llenas de cicatrices firmes. «¿Cuál es la alternativa?», preguntó en voz baja. Kayla volvió a tocar su pantalla. «Podemos ofrecerle el asiento 32B. Está más atrás en la fila del medio». Frank parpadeó. «¿Asiento del medio?» «Sí, Carter, señor. Es el único asiento que queda desocupado». No dijo nada, solo dejó que la información se asentara. El asiento 32B significaba no tener espacio para las piernas, ni para estirarse encajonado entre 2 extraños cerca de los baños, cerca de la turbulencia. Conocía bien la distribución.
Lo siento yo, dijo Frank tranquilo pero firme, pero realmente no puedo sentarme ahí atrás. Mi pierna no aguantará el vuelo. La sonrisa de Kayla se contrajo un poco. Entiendo, señor, dijo. Pero realmente necesitamos sentar a esta familia junta. Si elige no moverse es posible que no podamos salir a tiempo. Y ahí estaba la implicación de que estaría retrasando el vuelo. Frank miró a su alrededor. Otros pasajeros comenzaban a observar. Las filas cercanas se habían quedado en silencio. Podía sentir el cambio, el peso de 100 juicios silenciosos. Un anciano negándose a ayudar a una madre con hijos, un pasajero egoísta a un problema. Apretó la mandíbula. Miró a Kayla. Esto no es aceptable, dijo en voz baja. Tomaré nota de eso, señor, respondió ella, pero necesito una decisión. Pasó una respiración completa. Luego, lentamente, Frank se desabrochó el cinturón de seguridad. Se levantó con rigidez, agarrándose al reposacabezas para mantener el equilibrio. Con voz baja pero controlada dijo: Mi nombre es Frank Delaney, sargento de Estado Mayor, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos retirado. Me gustaría que constara en acta que renuncié a un asiento médicamente necesario bajo presión. Kayla solo asintió, ya haciendo señas a la familia para que avanzara. Mientras Frank recogía su bolso y se giraba por el pasillo, el niño pequeño lo miró y sonrió. Él le dedicó al niño un suave asentimiento. Sin resentimiento, sin drama, solo resignación. El asiento 32B era exactamente como lo había imaginado. Apretado, estrecho, encajado entre un universitario con auriculares y un hombre de negocios que ya luchaba por el espacio del reposabrazos. La luz superior estaba rota. El aire olía ligeramente a líquido de limpieza y café rancio. Frank se bajó lentamente haciendo una mueca cuando su rodilla se dobló más de lo debido. No dijo nada, solo apoyó las manos en su regazo y cerró los ojos. Nadie lo notó. Nadie ofreció ayuda. Nadie dijo una palabra. Pero alguien estaba observando. 3 filas más adelante, al otro lado del pasillo, una mujer de unos 40 años estaba sentada en silencio. Había embarcado justo antes que Frank con el portátil en su regazo y la chaqueta doblada pulcramente a su lado. Lo había oído todo, lo había visto todo. Y ahora lo observaban a él, encorvado en ese asiento estrecho, las arrugas de su rostro más profundas que antes. Cogió su teléfono no para publicar, no para quejarse, sino para enviar un mensaje a un contacto. Un amigo que trabajaba en relaciones con el cliente en la aerolínea. Su mensaje fue breve. Pasajero Frank Delaney, obligado a ceder asiento de pasillo 14C, a pesar de reserva confirmada y necesidad médica. Ahora sentado en 32B, vuelo 306. Tripulación displicente. Por favor, escalar. Pulsó enviar, luego dejó el teléfono y miró por la ventana. No sabía qué saldría de aquello, pero había momentos en los que no te quedabas callado. Había momentos en los que simplemente actuabas, incluso cuando nadie más lo hacía. Frank Delaney permaneció inmóvil en el asiento 32B, con las manos cruzadas sobre el estómago y los hombros encogidos. El asiento del medio siempre te hacía sentir más pequeño, pero esto se sentía como desaparecer. Su rodilla palpitaba cada pocos minutos. Se movía ligeramente lo suficiente para evitar que el dolor se instalara, pero no había a dónde ir. Su pierna izquierda presionaba torpemente contra el respaldo del asiento de enfrente, sin espacio para extenderla, sin pasillo en el que apoyarse. El universitario a su derecha mantenía los auriculares puestos, perdido en alguna película. El hombre de negocios a la izquierda tecleaba en su portátil, su codo, invadiendo el espacio de Frank como si fuera suyo. Nadie dijo nada. Nadie siquiera hizo contacto visual. Frank no estaba enfadado, solo cansado. Había vivido lo suficiente para saber lo que significaba ser un inconveniente. No era nuevo. 3 filas más adelante, la mujer de la chaqueta, Charlotte Hayes, observaba por el rabillo del ojo. No había vuelto a abrir su portátil. En lugar de eso, estudiaba al anciano mientras la cabina bullía a su alrededor. Se fijó en sus manos, nudillos gruesos, un dedo ligeramente torcido hacia un lado, no por la edad, por una lesión.
Descansaban en su regazo quietas como una piedra, pero la tensión en ellas era inconfundible, como si estuviera conteniendo algo en su interior. Rabia tal vez, o tristeza, o simplemente peso. Cuando los auxiliares de vuelo pasaron para las comprobaciones finales, nadie lo miró, ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo un asentimiento y un tirón del compartimento superior antes de seguir adelante. El teléfono de Charlotte vibró en su palma. Una respuesta: recibido. Remitiendo a operaciones. Inaceptable. Se notificará a cabina si se escala. No esperaba mucho, pero al menos lo intentó. Las puertas de la cabina se cerraron con un golpe seco. Comenzó la demostración de seguridad. Frank se recostó con los ojos aún cerrados. En algún lugar del zumbido de los motores, el vídeo previo al vuelo hablaba monótonamente sobre máscaras de oxígeno, cinturones de seguridad y bandejas plegables. Pero todo lo que Frank podía oír era el silencioso palpitar de un recuerdo como un motor lejano de hace mucho tiempo. El sonido de botas en terreno selvático, la voz de un joven gritando por un sanitario, el momento en que su rodilla estalló bajo el fuego. Se movió de nuevo e hizo una mueca. Su mano buscó el borde del reposabrazos, pero no estaba allí. El codo del hombre de negocios permanecía aparcado inmóvil. Frank no dijo nada. En la cabina de mando, el capitán David Miller ajustó sus auriculares. Ex Fuerza Aérea. 23 años de servicio. 11.000 horas de vuelo. Un hombre de precisión y hábitos forjados en acero. Su copiloto leía las comprobaciones previas al vuelo, mientras el control de tierra les autorizaba a despegar. Entonces, su consola se iluminó. Una notificación roja, preocupación de pasajero. Señalado por enlace corporativo. Frunció el ceño. Tocó la pantalla. Pasajero Frank Delaney, vuelo TC-306. Asunto: veterano obligado a ceder asiento médicamente necesario. Debajo un nombre que reconoció. Charlotte Hayes Diamond Elite. Asesora de la Junta de Relaciones Públicas. Parpadeó. Delaney. El nombre lo golpeó como una sacudida. Se giró en su asiento. Detenga el rodaje, dijo. Su copiloto lo miró sorprendido. ¿Capitán? Pero David ya se estaba desabrochando el cinturón. Mantenga la posición. Vuelvo en 3. Salió al estrecho pasillo detrás de la cabina e hizo una señal a la jefa de auxiliares de vuelo. ¿Quién movió al pasajero del 14I? La auxiliar, una mujer mayor llamada Arlene, dudó señalando hacia la parte trasera. Un hombre fue reubicado para acomodar a una familia. Está en el 32B. David asintió una vez, sin ira, sin juicio, solo determinación. Se ajustó los puños de su uniforme, alisó las franjas doradas de sus hombros y comenzó a caminar. Charlotte lo vio primero. Toda la cabina pareció sentir el cambio de energía cuando se abrió la puerta de la cabina. Los pasajeros se giraron, bajaron los teléfonos. La presencia de David Miller no exigía atención. Se la ganaba. Pasos medidos, ojos escrutadores, tranquilo y concentrado hasta que se detuvo. Fila 32. Miró hacia abajo. Frank Delaney estaba sentado con los ojos entreabiertos, sobresaltado por la sombra repentina. Levantó la vista y se quedó helado. El capitán estaba erguido, uniforme impecable, barras de vuelo, alas plateadas. Y entonces, sin dudarlo, el capitán David Miller levantó la mano derecha y realizó un saludo nítido y formal. El aire en la cabina cambió. Charlotte lo sintió primero. El silencio era total. Los ojos de Frank buscaron el rostro del hombre confundido e inseguro. Sargento de Estado Mayor Frank Delaney, dijo el capitán con voz clara e inquebrantable. En nombre de Transcontinental Airlines y como compañero de servicio le ofrezco mis más sinceras disculpas. Frank parpadeó. No deberían haberle pedido que se moviera de su asiento. Continuó el capitán. Fue un error y vamos a corregirlo. Los pasajeros susurraron. Alguien bajó lentamente la bandeja de su mesa observando. David se giró hacia el pasillo. Está la señora Kayla Bennett en la cabina. La joven azafata pálida ahora dio un paso adelante desde la cocina.
Sí, capitán, señor. Usted personalmente acompañará al sargento de Estado Mayor Delaney al asiento 1A. Kayla dudó. Capitán primera clase es... Si el 1A está ocupado, interrumpió David, pedirá un voluntario. Si nadie se ofrece voluntario, explique que el capitán de esta aeronave solicita ese asiento en nombre de un veterano de combate condecorado. Frank comenzó a levantarse, pero David levantó una mano. Por favor, permítanos corregir esto. Se lo debemos. Frank se sentó atónito. Charlotte lo vio. El destello de incredulidad y algo más, reconocimiento, gratitud. Se levantó lentamente con cuidado. Su rodilla flaqueó ligeramente, pero David lo sostuvo con una mano bajo el codo. El hombre de negocios a su lado se apartó incómodo ahora. El estudiante universitario se quitó los auriculares con un destello de vergüenza en los ojos. Mientras se giraban hacia la parte delantera del avión, David miró hacia atrás y asintió una vez a Charlotte Hayes. Sus miradas se encontraron. No se cruzaron palabras entre ellos, no eran necesarias. Charlotte se recostó en su asiento con la respiración contenida en la garganta. No estaba segura de qué parte de ella había necesitado ver que eso sucediera, pero sabía que algo profundo en su pecho acababa de asentarse, el tipo de asentamiento que solo ocurre cuando la justicia largamente demorada finalmente se alza. En el momento en que Frank Delaney pisó el pasillo, algo sucedió no dramático, no ruidoso pero innegable. La gente se movió. El hombre de negocios, que no le había dedicado una segunda mirada, ahora se movía torpemente con la vista baja. El joven del asiento de la ventanilla se levantó rápidamente murmurando. Señor, lo siento, señor, aunque Frank no había pedido nada. El capitán Miller no soltó el codo de Frank hasta que estuvo firme. Luego miró hacia Kayla, que estaba congelada a mitad del pasillo con la tableta aferrada como un escudo. Señorita Bennett dijo con calma. Asiento 1A ahora. Sí, capitán, respondió ella con la voz más débil que antes. Dio un paso adelante guiando el camino. Frank la siguió lenta, dolorosamente. Cada paso rígido, cuidadoso. Esa rodilla no había estado bien en 50 años, probablemente nunca lo estaría. Pero ahora caminaba con dignidad, y cada fila por la que pasaba lo sentía. Los pasajeros se giraron. Algunos murmuraron. Otros simplemente observaron. Y un hombre de mediana edad con una gorra de béisbol en la rodilla levantó la mano y se tocó el pecho con la palma abierta, un saludo silencioso. Charlotte Hayes permaneció inmóvil con las manos cruzadas en el regazo, conteniendo la respiración. Esta vez no cogió su teléfono. Solo observó con los ojos llenos. El avión no estaba en movimiento, pero algo había cambiado. Cuando llegaron a la fila 1, Kayla se detuvo. Se giró hacia el pasajero que ya estaba sentado en el 1A, un hombre con un polo planchado bebiendo de una botella de agua de marca, ajeno al drama que se desarrollaba detrás de él. Lo siento, señor, dijo con voz vacilante. Necesitamos reasignar su asiento. El hombre parpadeó confundido. ¿Esperar qué? Petición del capitán, dijo ella. Se giró y vio a Frank, vio las rayas en la bolsa de lona gastada, la edad en su rostro, el agotamiento silencioso. El hombre asintió, no discutió, no hizo preguntas. Simplemente se levantó. Señor, le dijo a Frank en voz baja, es un honor. Frank no supo qué decir. Simplemente inclinó la cabeza agradecido. El capitán Miller se volvió hacia Kayla de nuevo. Si ese asiento no se hubiera cedido, habría reasignado el asiento plegable de mi copiloto. Dijo lo suficientemente alto como para que lo oyeran las primeras 6 filas. Y si ese no estuviera disponible, hizo una pausa, habría cedido el mío. La boca de Kayla se entreabrió ligeramente, pero no dijo nada. La declaración no era para ella, era para todos los que escuchaban. Y todos estaban escuchando ahora, escuchando. Frank se acomodó en el espacioso asiento de cuero del 1A. No era solo el espacio extra para las piernas. Era el ángulo, la tranquilidad, la dignidad. La tripulación le trajo una manta, una botella de agua fresca, una disculpa. Pero eso no fue lo que lo quebró. Fue la voz de la mitad del pasillo.
Un joven estaba de pie alto, de unos 30 y tantos años, cabeza rapada, vestido con vaqueros y una sudadera con capucha. Le temblaba la voz cuando habló. Sargento de Estado Mayor Delaney. Frank giró la cabeza. «Serví bajo sus órdenes», dijo el hombre. «Camp Leatherneck 2006». Frank lo miró fijamente. Luego, lentamente, su expresión se suavizó. «Cabo Reeves», dijo el hombre. «Me salvó la vida. Nunca pudimos agradecérselo». Se le quebró la voz. Parpadeó rápidamente, intentó decir más, fracasó. Simplemente asintió con el pecho agitado y volvió a sentarse mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Frank desvió la mirada con la mandíbula apretada. Pero el silencio a su alrededor había vuelto a cambiar. Esta vez no era un silencio nacido de la incomodidad. Era reverencia. El capitán Miller entró en el puesto de intercomunicación, ajustó el interruptor y habló. Damas y caballeros, su voz resonó por la cabina firme y deliberada. Antes de partir necesito hacer un breve anuncio. Todas las cabezas se giraron. Hoy se cometió un error. A un hombre que sirvió a este país, que lleva las cicatrices visibles e invisibles de ese servicio, se le pidió que cediera su asiento no por un error de la aerolínea, sino por una política que prioriza la conveniencia sobre el honor. Hizo una pausa, dejó que las palabras flotaran. Permítanme ser claro. No despegaremos mientras la injusticia permanezca en silencio en nuestra cabina. Un silencio sepulcral invadió el avión. Continuó. Él, el sargento de Estado Mayor Frank Delaney, es un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Luchó en Quezon San, Vietnam. Ha vestido el uniforme durante más tiempo del que la mayoría de nosotros hemos respirado. No pidió un trato especial. Simplemente pidió conservar el asiento que había reservado para que su pierna no se agarrotara debido a una lesión sufrida en servicio. Otra pausa. Le fallamos. La voz de David se suavizó, pero no vaciló. Pero no abandonamos a los nuestros ni en combate ni a 30,000 pies. Miró por el pasillo hacia Charlotte, hacia el veterano que aún lloraba en silencio 2 filas detrás de ella, hacia los pasajeros que antes habían apartado la mirada pero ahora se sentaban más erguidos. «Y si eso significa que este vuelo se retrasa 10 minutos», dijo, «entonces tomaré cada uno de esos minutos con orgullo». Apagó el micrófono, y la cabina ya sin aliento estalló en aplausos no fuertes, no forzados. Comenzó con un par de manos, luego otro, hasta que fila por fila, sección por sección, rodó como una ola. Frank no levantó la mano, no inclinó la cabeza. Simplemente se quedó allí quieto en silencio visto. Charlotte se secó el rabillo del ojo y por primera vez en años creyó en algo que casi había olvidado. El honor no se desvanece, solo espera el momento adecuado para resurgir. El avión aterrizó poco después del mediodía en Annapolis, Maryland. Las ruedas besaron la pista con un suave zumbido, y la luz del sol se filtró por las ventanillas como una bendición silenciosa. Mientras los pasajeros recogían sus pertenencias y se levantaban de sus asientos, Frank Delaney permaneció sentado en el 1A con las manos apoyadas tranquilamente en las rodillas. No tenía prisa. Por una vez no se sentía olvidado. Cuando la tripulación de vuelo le dio las gracias en la puerta, no lo dijeron solo por costumbre. Lo decían en serio. Y cuando Charlotte Hayes pasó a su lado en la pasarela de acceso al avión, simplemente le tocó el hombro y susurró. Nos recordó a todos quienes se supone que debemos ser. Su nieta estaba cerca de la recogida de equipajes con el uniforme de guardia marina, impecablemente planchado, sosteniendo un cartel hecho a mano que decía: «Bienvenido a vuelo, Frank». Cuando lo vio cojear hacia ella, dejó caer el cartel y corrió. Él no se preparó. Dejó que lo abrazara con toda su fuerza como una ola golpeando un rompeolas. «Tu rodilla», exclamó ella apartándose. «He tenido cosas peores», sonrió él. Y por primera vez en mucho tiempo la sonrisa le llegó hasta los ojos. Se sentaron durante horas esa tarde. Él le preguntó sobre sus estudios, su destino en el barco, sus planes después de la graduación.
Ella le preguntó qué había pasado en el vuelo, confundida por los mensajes de texto y las alertas de noticias que ya habían comenzado a aparecer. Frank lo simplificó. Tenía un mal asiento, dijo. Y alguien se levantó. Ella asintió en silencio, pero más tarde esa noche, cuando vio el vídeo en línea, el que alguien había grabado del discurso del capitán Miller, por el intercomunicador, lloró. Luego lo abrazó de nuevo. Y no lo soltó. A la semana siguiente, Frank recibió una carta por correo. Transcontinental Airlines. Dentro había una disculpa formal, un reembolso completo del vuelo y una tarjeta. Estimado señor Delaney, a partir de hoy queda designado huésped de honor vitalicio de Transcontinental Airlines. No más códigos de reserva, no más tasas. Solo díganos a dónde va. Nosotros lo llevaremos allí. Consejo de Veteranos de TCA. Dobló la carta 2 veces, la colocó junto a la bandera en su estudio, y no dijo nada. 2 semanas después, llegó otro sobre. Este escrito a mano. El sello en la esquina decía: Departamento del Ejército, Oficina de Registros Militares. Dentro, una breve nota mecanografiada. Habían reabierto su expediente personal tras una investigación pública. Un oficial retirado que ahora trabajaba en archivos había señalado un informe de acción largamente olvidado de Vietnam, febrero de 1968. Khe Sanh. Documentaba que el sargento de Estado Mayor, Frank Delaney, había sacado a 6 marines heridos de un vehículo en llamas bajo intenso fuego enemigo, solo con una rodilla ya destrozada por la metralla. El expediente había sido marcado como incompleto y se había perdido en el caos de ese año. Ahora estaba restaurado. Al pie de la carta había una firma, General James E. Lockhart, y una segunda hoja escrita a mano. Frank, yo era el cabo Turbo 3 en ese vehículo. No me conoces, pero te he conocido todos los días desde entonces. Estoy vivo por lo que hiciste. Llegué a casa, formé una familia, hice una vida. Todo porque un marine que vivió cosas peores que yo se negó a rendirse. Gracias. Nunca fuiste invisible, no para nosotros. General G. Lockhart, USMC Red. Frank se sentó con esa carta durante mucho tiempo. Sin palabras, solo silencio y aliento. En otro lugar, en una tranquila oficina en casa en Richmond, Virginia, Charlotte Hayes tecleaba constantemente en su portátil. No embelleció, no dramatizó, simplemente contó la historia tal como sucedió. El hombre al que le pidieron que se moviera el capitán, que se levantó el silencio que se convirtió en una ovación de pie. Lo envió a una publicación regional, lo aceptaron. Las noticias locales lo publicaron luego las nacionales. Al final de la semana, el saludo en el 32B se había convertido en un titular, una historia leída en voz alta en las asambleas escolares, una publicación impresa y pegada en la pared de 100 locales de VFW. La foto de Frank sentado en el 1A, con la cabeza inclinada a la luz del sol cayendo suavemente sobre sus manos curtidas, se convirtió en algo así como un icono no de fama, de recuerdo. Frank Delaney no cambió mucho después de aquello. Seguía viviendo en la misma casita de Rock Springs, seguía tomando su café solo, seguía cojeando hasta el buzón todas las mañanas, aunque le doliera. Pero algo dentro de él había cambiado. Mantenía la cabeza un poco más alta cuando caminaba. No se encogía cuando se le acercaban extraños. Y a veces, cuando se sentaba en el porche al atardecer, viendo cómo el sol se ocultaba tras las colinas, sonreía no porque estuviera orgulloso, sino porque sabía por primera vez en mucho tiempo que había sido visto. No todos los sacrificios están escritos en medallas. No todas las batallas terminan con estandartes. Pero a veces todo lo que se necesita es una voz que diga, ¿recordamos? Y cuando eso sucede, un asiento se convierte en algo más que un asiento. Se convierte en algo sagrado, un regreso a la dignidad, un regreso al honor, un regreso a casa. En nuestros momentos más oscuros, la bondad todavía encuentra un camino a menudo en los lugares más tranquilos. No todos los que ayudan quieren reconocimiento. Algunos solo necesitan saber que hoy alguien no pasa hambre. Y a veces,
Solo eso es suficiente para cambiar una vida. Puedes olvidar la historia, pero si nadie la vuelve a contar, la historia permanece en silencio para siempre. Suscríbete a Historias Agradecidas, donde se honra la justicia, se recuerda la bondad, y ningún acto de heroísmo silencioso se pierde jamás.